Seguimos en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Ahorita, antes de que nos fuéramos a un corte para mensajes, estaba yo diciéndoles la palabra odio, hablándoles de la palabra odio, palabra que hoy es muy recurrente, bueno, más que la palabra en sí, pues simplemente tiene su significante. Lo importante es que no tenga su significado, o sea, su contenido. La fuerza del contenido de la palabra es absolutamente dañina en lo personal, en lo institucional, en lo social y en lo político. Entonces, la palabra odio, pues digamos que no importa que se mencione, no importa que se toque, listo, existe la palabra en el diccionario, pero odio puesto en marcha, practicado en la política, eso es lo que no deja crecer, lo que no permite que haya cumplimiento de ese principio básico de la política nuestra, que es el interés general. Bueno, de la política y de cuando una persona ya es elegida, sea para el Ejecutivo o sea para una corporación como el Senado y la Cámara de Representantes, para las asambleas departamentales y para los consejos distritales y municipales. Allí no debería haber esa expresión del sentimiento humano tan negativa. Por eso hemos llamado bastante la atención hoy en la palabra, porque la ha mencionado el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidiendo, ahí se utiliza una palabra que vale la pena estar recordando permanentemente, concertación. No es necesario pensar igual, pero hay que bregar a concertar. Y es lo que se ha logrado con este proyecto de acto legislativo que busca modificar el sistema general de participaciones. Y les decía ahorita que entre quienes están apoyando la idea está la Federación Colombiana de Municipios. Y está con nosotros, como lo anunció ahora, Gilberto Torres, el director de la Federación. Bienvenido, doctor Gilberto, a Clic. Gracias. El poder de la información a un clic, la democracia en la información. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Roger. Un saludo muy especial a usted y a toda esa inmensa audiencia que lo acompaña siempre. Muchísimas gracias, doctor Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Entonces, estábamos ahorita contando, bueno, ahí es donde viene la pregunta para usted. ¿La buena noticia o no la buena noticia? Aunque ya dije que ustedes apoyan este proyecto de acto legislativo, que lo han propuesto incluso, de que se haya aprobado ponencia positiva en la plenaria del Senado con un umbral del 39% para esas participaciones que te entregarían a los 1.104 municipios del país. Roger, mire, en la estructura del Estado, la instancia más cercana a la gente es el municipio. Es desde el municipio que se trata. Se nos ha ido el doctor Gilberto Toro. Él es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Está contando que sí, que la entidad territorial más cercana a la gente es el municipio, es que es ahí donde vive, ¿cierto? Y cómo se desarrolle o cómo tenga crecimiento. Yo siempre digo crecimiento económico de la mano del desarrollo humano y social es lo que permite que la gente viva bien, que satisfaga sus necesidades y solucione sus problemas. Una palabra que no está en nuestra Constitución Política de Colombia, pero yo la quiero meter porque en todo caso se supone es la felicidad. Entonces, sobre eso nos estaba hablando el doctor Gilberto Toro, pero ha tenido un problema de conexión. Ahí está nuevamente con nosotros. Pero estaba diciendo, doctor Gilberto, que el ente más cercano a la gente es el municipio. Así es, Roger. Y entonces, en todos los países desarrollados y descentralizados del mundo, eh, es desde esa primera instancia que se atienden las necesidades básicas de la gente. En Colombia, la Constitución del 91 estableció que, que esa instancia, que es el municipio, tenía que tener
casi todas las competencias que tienen que ver con el desarrollo humano y que para poderlas atender necesitaba los recursos suficientes para atenderlas y se estableció que en esa época se llamaban transferencias. Las transferencias serían del 48% de los ingresos corrientes de la nación. En una crisis que hubo en el 2001, se tuvo que hacer un cambio para ayudarle al Estado a superar la crisis, pero era un cambio que debía ser transitorio. Y como todo en Colombia, medidas transitorias se convierten en permanentes. Por eso hoy se está tratando de resolver ese error, porque indiscutiblemente no puede ser que los municipios tengan todas las competencias en salud, en educación, en agua potable, servicios públicos, recreación, deporte, cultura, seguridad local, ornato y mantenimiento, desarrollo económico local, la atención del sector agropecuario, entre muchas otras, y que no tengan los recursos suficientes. Y además permanentemente se les están entregando competencias para ser atendidas en los municipios, pero sin los recursos correspondientes. Por eso vemos a tantos alcaldes y alcaldesas, lamentablemente, dedicados más que a gobernar, a estructurar proyectos para llevarlos al Congreso, para traerlos a Bogotá y buscar quién les ayude a aprobarlos. Y en la mayoría de los casos no se aprueban. Por eso yo creo que esta iniciativa del Congreso de la República, que hoy está siendo avalada por el Gobierno Nacional y por todos los partidos políticos con contadas excepciones, creo que es una iniciativa que le va a traer bienestar y desarrollo a todos los colombianos. Explíquenos, doctor Gilberto, lo del umbral, que es bien importante tenerlo en claro, pues usted, o sea, estábamos hablando de un 46.5% del umbral y hay satisfacción, lo planteaba ahorita el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, porque se logra un umbral del 39%. ¿Realmente qué significa? Bueno, de lo que se trata es lo siguiente. En la actualidad, el Sistema General de Participaciones le permite solo con el Sistema General de Participaciones se distribuye o llega a los municipios y departamentos el 22% de los ingresos corrientes de la nación. Yo quiero insistir, con la Constitución del 91 arrancamos con el 48. Por eso hoy hay que corregir este error, hay que darle los instrumentos a los gobiernos locales para que atiendan todas las necesidades de la gente y sobre todo para que puedan financiar programas, planes de desarrollo muy ambiciosos que fueron concertados con la gente. Entonces, ahora, este es un proyecto de acto legislativo, una reforma constitucional que requiere de 8 debates en el Congreso de la República. Llevamos 5. Hasta el quinto, la propuesta es que esos recursos del Sistema General de Participaciones sean del 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Sin embargo, en este debate número 6 que arrancó en la noche anterior en el Senado de la República, pues ha habido voces, ha habido, yo diría que voces de tecnócratas que no conocen realmente qué significa un país descentralizado y con autonomía local y que preferirían que desde Bogotá se siguieran haciendo todas las cosas que necesita la gente. Pero bueno, atendiendo de pronto a una búsqueda de concertación, lo que se plantea en este sexto debate, que se debe terminar hoy con la votación en horas de la tarde, es que sea del 39.5% esa participación de los municipios y departamentos en los ingresos corrientes de la nación. Doctor Gilberto, tengo como una inquietud todavía, eso sería equitativo la distribución de esos recursos y hay que hablar, por ejemplo, del departamento de Antioquia, donde se ha visto obviamente un tema más alejado del gobierno nacional. ¿Cómo sería en este momento pues ese beneficio para el departamento de Antioquia? Aquí ya no contaría ni las diferencias políticas, no contaría absolutamente nada, sino que esto permitiría que el departamento de Antioquia tuviera esos recursos sin importar esa diferencia. ¿Cómo es esa distribución? Y lo tercero es cómo los departamentos, los municipios invierten esos recursos o en qué los pueden invertir. Bueno, don Roger, al parecer
tuvimos otra No, vez problemas de conexión. otra vez hay conexión, pero bueno. Entonces, esperemos que regrese. Pero entonces, lo de las cifras es lo que yo quería aclararlo y no aclarado. Pues, lo que yo personalmente. Entonces, 20 de la platica, digamos de manera muy sencilla, de la platica que envía el gobierno central a los municipios, ¿cuánto es? El 23,8%. Muy poquita, que es lo que nos está diciendo Gilberto Toro. La idea es subirla al 46,5%, pero ya es demasiada. Incluso ya ahorita les mostrábamos la carta de los ex ministros y ex viceministros de Hacienda y Crédito Público del país diciendo se va a generar un déficit, no hay sostenibilidad. Él ahí, carta que les envían a los senadores y representantes a la Cámara y hacen todo un recuento, como lo ahorita contamos, un recuento de cómo es que está destinada, según el presupuesto general de la Nación, la plática para los distintos ítems y que entonces subir tanto ese umbral para entregar esos recursos a los municipios es insostenible, es lo que plantean ellos. Bueno, ahí estábamos pues precisamente conversando con el doctor Gilberto Toro para que nos explicara. Él dice que es que la Constitución Política de Colombia llegó con una propuesta muy grande, no obstante se bajó, una propuesta del 40 y punta, pues 43% creo, y se ha bajado al 23,8%, que son las transferencias a los departamentos y que entonces ha encendido alarmas en centros de estudios, analistas de mercado y como ya dije, entre ex viceministros y ex ministros de Hacienda. Doctor Gilberto, estaba aquí recontando mientras usted regresaba, es que hay una carta de exministros y ex viceministros de Hacienda y Crédito Público enviada, ahí la ve usted, a los senadores y representantes, decirles, señores, no vayan a cometer ese error que no es sostenible fiscalmente. Entonces, yo me imagino que es todos los tecnócratas a los que se refieren ustedes, por ejemplo, que defienden una buena porción lógica de ese sistema general de participaciones para los municipios y los departamentos. Mire, Roger, mucha gente habla de descentralización en este país, mucha gente habla de autonomía local. Es indiscutible que un modelo de funcionamiento de Estado descentralizado y con autonomía le ha generado a los países más desarrollados ese nivel que han tenido hoy en materia de calidad de vida para sus habitantes. Pues podríamos hablar de casos concretos como el de España, pero bueno, no creo que haya tiempo para eso. Ahora de lo que se trata es que esas personas que en su momento hablaban de descentralización y autonomía, hoy se aterran porque supuestamente va a haber un colapso fiscal. No es cierto, porque no se está hablando en este proyecto de transferir recursos solamente. Aquí se trata de que equilibremos las cargas entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Hay competencias que viene ejecutando el gobierno central que no le corresponden, que deben ser atendidas y ejecutadas en el nivel local o territorial. Y esa va a ser, pues, la clave de este proyecto de reforma constitucional. Porque no es que se vaya a aprobar ahora esta reforma e inmediatamente empiecen a transferirse los recursos a los municipios y departamentos. No, va a haber un proceso de transición, pero sobre todo se debe acordar en una ley que va a desarrollar este acto legislativo cuáles son las competencias que le corresponderían al gobierno nacional, al gobierno departamental y al gobierno municipal. Aquí es claro, como pasa en la mayoría en todos los países desarrollados del mundo, que las competencias más importantes, las que tienen que ver con el desarrollo humano, deben estar en cabeza de los gobiernos locales y por eso no nos deberíamos asustar.
Por eso es que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habla tanto de descentralización. O sea, en estos días él ha venido hablando mucho de centralismo versus esa autonomía, ese apoyo necesario que deben tener económicamente las regiones y las localidades. Entonces, habla mucho de centralización. Y esto lo estoy planteando es porque la palabra Sistema General de Participaciones no había sido importante, permítame la expresión, en la agenda informativa. No se hablaba de Sistema General de Participaciones solamente hasta ahora. Incluso yo le planteaba a Oscar Mario Correa, nuestro colega que está ahí con nosotros, decía, Oscar Mario, usted tenía la palabra, perdón, tenía en la cabeza este proyecto de acto legislativo, porque no estaba en el radar de todos, doctor Gilberto Toro, como si fuera algo menor, y se está debatiendo, es algo muy importante, primero que es una modificación de la constitución política de Colombia en esos aspectos que tienen que ver con la sangre inyectada, permítame la expresión, la sangre inyectada a los municipios, a los departamentos. Así es. Mejor no se podría haber dicho, Roger. Entonces, yo creo que mm, lo que tenemos que es todos los colombianos apoyar este proyecto, porque es que no hay ningún proyecto en este momento en la agenda legislativa que toque directamente a cada colombiano como este, porque esto tiene que ver con que tengamos realmente recursos para lograr resolver las dificultades que tiene la gente, sobre todo los más pobres, cerrar brechas, ayudarle a los municipios que no tienen capacidad de generar recursos propios porque no tienen una capacidad de impositiva importante, no tienen capacidad, la gente no tiene capacidad de pagar un impuesto predial importante, no hay comercio, no hay industria y por lo tanto no hay impuesto de industria y comercio y ni hay posibilidades de otros recursos. Entonces, con esto, la verdad es que estaríamos dando un paso muy importante para que realmente cerremos brechas y que podamos tener la capacidad en cada municipio del país de tener un gobierno con recursos suficientes para resolver los problemas de la gente. Doctor, le estaba preguntando ahorita cómo es la distribución de estos recursos. Esto es dependiendo de la categoría del municipio, cómo se reparten estos recursos a esas localidades, porque sí me genera la inquietud. Y también le preguntaba sobre la importancia de que acá no importa la polarización política ni los pensamientos de sus dirigentes, sino que son recursos que sí o sí llegarían a esos municipios para el desarrollo y para inclusive invertir en esos proyectos sociales que tiene cada una de las localidades. Carlos Mario, la, la respuesta a su pregunta se tiene que resolver cuando después de aprobado la reforma constitucional, los artículos 356 y 357, se tenga que someter al Congreso una ley que desarrolle esos preceptos constitucionales en esa ley, y en esa ley se debe establecer con claridad cuáles van a ser las competencias que le corresponden a los tres niveles de gobierno. Y, por supuesto, va a ser tal vez el debate más complejo, porque la idea es que se le dé a cada nivel del Estado, a los municipios, a los departamentos y al gobierno nacional, las competencias que les correspondan, para que con los recursos que ahora se están aprobando puedan ser financiadas y ejecutadas las obras de acuerdo con esas competencias. Sistema General de Participaciones, que esto para el resto del país y de sectores, pues como que no es muy importante, permítame que se lo diga, usted que es el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios y está desde hace muchísimos años atendiendo las necesidades, las preocupaciones de los alcaldes y de la gente, porque el alcalde está representando a la gente, a cada uno de los 53 millones de colombianos. Ahí no hay, como en los censos electorales, ahí no hay porcentajes, ahí hay que hablar del 100% de la población, que son los 53 millones de colombianos que viven en los 1.104 municipios. ¿Son 1.104? Son en este momento 1.103,
pero 1106. ya fue creado el 1104, que es San Basilio de Palenque, pero todavía no se ha elegido su alcalde. O sea que Ah, vamos a perfecto. tener muy pronto 1104 alcaldes. Perfecto. Entonces, Juan, mira lo que está ahí en pantalla. Entonces, estamos hablando de las necesidades de la gente en general, que se satisfacen con el Sistema General de Participaciones, que es el mecanismo mediante el cual el gobierno nacional, el gobierno central, de ahí la palabra centralización o necesidad de descentralización, transfiere a los municipios, a los distritos y departamentos, incluyendo Medellín, que es un distrito, incluyendo Bogotá, que es otro distrito, que por más plata que tengan con sus joyas de la corona, como Medellín, por ejemplo, y EPM, necesita también transferencias. ¿Cuáles transferencias? Recursos para atender sus servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico. Doctor Gilberto, ¿son apenas estos servicios básicos o son varios, además de estos, los que se atienden con esta plata? Bueno, antes de responderle eso, Roger, permítame decir, mire, usted ha dicho cosas muy importantes. Primero, los alcaldes y gobernadores, después de ser elegidos, son los alcaldes y gobernadores de todos los habitantes de ese departamento y esa población. Segundo, eh, los, los recursos deben ser destinados a todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, como lo he venido diciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son, qué se atiende con esos recursos del Sistema General de Participaciones? Se atiende educación, salud, agua potable, los demás servicios públicos, saneamiento básico, se atiende el desarrollo económico local, la atención al sector agropecuario en un país que tiene un potencial agropecuario inmenso y que no lo hemos sabido explotar. Y le voy a decir algo, Roger, mire, el país no se ha preocupado lo suficiente en pensar que los grandes problemas que tienen las grandes ciudades provienen de esa migración permanente del campo, de los municipios rurales a la ciudad. Eso tenemos que buscar cómo frenarlo, para bien de los que habitan las grandes ciudades, por un lado, pero sobre todo para que garanticemos que en nuestros municipios la gente quiera quedarse cómodamente viviendo porque encuentra salud de calidad, educación de calidad, empleo de calidad, recreación, deporte, cultura. Entonces yo creo que ahí tenemos también un gran desafío que lo podemos atender con esta reforma que es muy importante, como usted lo ha dicho. Además, se atiende, con parte de esos recursos, se atiende algo que se denomina propósito general, es decir, otro tipo de necesidades que tienen los municipios que no son los mismos en cada municipio y que requieren recursos. Entonces, se le da libertad al municipio para que puedan atender esas otras necesidades, esas otras demandas que tiene la comunidad, distintas a los servicios básicos que hemos mencionado. Doctor Gilberto, yo sí quiero recalcar algo que usted ya lo venía diciendo y es el tema del centralismo. O sea, ya de esta forma y con este apoyo del gobierno nacional, pues se quita ese mito de que el gobierno nacional no le quiere dar recursos a muchos municipios y departamentos del país por ese tema de la polarización política. En definitiva, esta es una respuesta concreta del gobierno a decirles, no señores, nosotros tenemos recursos para entregarles a los departamentos sin importar si son de oposición, si no son de oposición, sino pensando en el desarrollo de las mismas comunidades. Se quita ese mito, ese estigma frente a lo que usted venía hablando del centralismo ahorita, doctor Gilberto. Bueno, yo creo que este es un proyecto que nació en el Congreso de la República, liderado por congresistas muy importantes del país y a los cuales los ha venido apoyando el señor ministro del Interior. Y ayer escuchamos con una grata sorpresa el Twitter del señor presidente de la República que decía que había decidido apoyar también el proyecto, despejando dudas porque tanto el ministro de Hacienda como el director de Planeación Nacional habían venido diciendo que no apoyaban el proyecto. Entonces, yo creo que de esta manera se busca también que los departamentos y municipios no dependan de que tenga buena relación el gobernador con el presidente o viceversa para poder
acceder a los recursos que por derecho constitucional tienen los municipios y departamentos en el presupuesto general de la nación. Este es un paso muy importante. Eso no significa que las aspiraciones que en temas fiscales, como el que está buscando el departamento de Antioquia, liderado por el señor gobernador, no pueda seguir adelante. Pero aquí de lo que se trata es de beneficiar a todos los municipios del país, a los 1.104, que como Roger decía con mucha claridad, involucra las grandes ciudades y todos los demás municipios del país. A propósito de la mención que usted hace del proyecto, de la propuesta mejor de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, de un referendo para lograr la autonomía fiscal, ese es el argumento permanente de que es que de Antioquia sale mucho recurso para el gobierno central y se devuelve muy poquito, siendo un municipio, perdón, un departamento muy rico, de los 32, de los que más aporta, digamos, al gobierno central, y vuelvo y digo, se devuelve muy poquito. Sigue vigente en la medida que se desarrolle este sistema general de participaciones con un mejor porcentaje de regreso a los departamentos y los municipios. De todas maneras, aunque usted lo sugiere que sí, es importante o no es importante finalmente de que se insista mucho en esa propuesta de autonomía fiscal, que, perdón, para que conteste, para algunos es cobijar a algunos, en este caso los departamentos ricos, por ahí 6 de 32, y descobijar al resto. Bueno, yo diría lo siguiente. El proyecto de acto legislativo que se está votando en el Congreso de la República apunta a fortalecer la descentralización en Colombia. Busca beneficiar con mayores recursos para atender mejor sus competencias a todos los municipios y departamentos del país. El referendo apunta a tener mayor autonomía a la hora de poder disponer de los recursos que se generan en una misma entidad territorial. Pero recordemos muy bien lo que usted dice, Roger, no todos los municipios ni departamentos tienen la capacidad de generación de recursos, la capacidad fiscal que tiene Antioquia. Entonces, por lo tanto, el referendo indiscutiblemente beneficiaría a los departamentos más ricos, pero seguiríamos teniendo desprotegidos a todos los demás municipios del país. Como que dice, yo infiero a lo que usted dice, que lo importante es fortalecer proyectos como este, que finalmente buscan eso, la descentralización y mejorar las condiciones de todos. No obstante, no todos tengan la capacidad económica de tributar, digámoslo así, al gobierno central. Bueno, para ir redondeando la conversación, agradeciéndole muchísimo a usted, doctor Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Entonces, hay satisfacción, es una propuesta que salió de ustedes mismos, entonces hay plena satisfacción en el camino que está retomando, que está tomando esto, y cree que llegará a buen puerto finalmente. ¿Faltan cuántos debates? ¿2 tal vez? Después de este que se está llevando a cabo entre anoche y el día de hoy, quedarían 6. Quedarían 2, perdón, llevaríamos 6. Eso significa que hemos transcurrido pues prácticamente todo el camino, porque consideraríamos que en la Cámara de Representantes también el proyecto tendría toda la acogida, y sobre todo porque además los representantes a la Cámara tienen un sentido de pertenencia muy importante con cada uno de los municipios que se beneficiarían con el proyecto. O sea que estamos muy cerca, estamos contentos, nos gustaría que se mantuviera el 46.5%, pero bueno, esta es una discusión que con toda la autonomía que tiene el Congreso de la República se debe llevar a cabo pensando en lo que más le convenga a todas las partes, al gobierno nacional y por supuesto a los departamentos y municipios de Colombia. Alberto, una pregunta de índole político, si se quiere. Como están pensando en el interés general de los 53 millones, creo que son 53
yo estoy poniendo una cifra, pero creo que es de colombianos, están pensando los políticos de un extremo y del otro, que están en confrontación permanente política, obvia, en una democracia, pero como esta polarización está tan acentuada, pues a veces hasta le meten palo a la rueda, simplemente por oponerse o simplemente por ganar puntos. Depende de quién quiera meter el palo. Hay de pronto una consideración especial ya con la gente más que en su propio interés político particular de las diferentes bancadas. Usted nota que sí están pensando más allá en el interés general en la discusión de este proyecto de acto legislativo. Mire, Roger, ningún proyecto que se ha llevado en esta legislatura, en este gobierno, al Congreso de la República, ha tenido tanto consenso como este, porque todos los congresistas, en este caso, todos los congresistas del país, senadores y representantes, han visto que esta es la oportunidad de beneficiar a todos los colombianos, no a un sector en detrimento de otro. Y creo que eso es un mensaje muy importante para Colombia, porque definitivamente nuestro legislativo, nuestros senadores, nuestros parlamentarios están demostrando que por encima de ideologías, que por encima de los intereses partidistas, están pensando en el bienestar de los colombianos. Creo que ese mensaje es muy importante, sobre todo en este momento que, como usted dice, ha habido tanta polarización. Y por eso también respetamos que voces muy aisladas y muy respetables de algún senador muy importante de derecha, como algún senador muy importante de izquierda, pues se hayan marginado. Pero el resto están apoyando el bienestar que este proyecto le va a traer a todos los colombianos. Me encanta, doctor Gilberto Toro, Giraldo, escuchar esto de usted, sobre todo porque usted está tocándole el pulso a lo que pasa en el país a través de los municipios, pero que está en este momento muy atento a lo que pasa en esos recintos de la democracia tan importantes como son Senado y Cámara. Me encanta. ¿Por qué? Porque aquí estamos a toda hora pidiendo eso. Hombre, entiendan que lo importante es el interés general. Pues aquí está esta muestra gigante. Y muy difícil decir los nombres de los dos senadores que se imaginaron. No, Roger, es mejor no, porque de pronto hoy, la noche anterior, tuvieron posibilidades de reflexionar y ahora seguramente en la hora de la tarde van a votar como debe ser. Ah, excelente, maravilloso. Doctor Gilberto, qué rico que nos haya acompañado. Le deseamos mucha suerte y feliz día, feliz resto de semana. Roger, un placer volverlo a escuchar, volverlo a ver y siga haciendo ese periodismo que tanta falta le hace al departamento y a Colombia para que estemos todos bien informados. Muchísimas gracias, señor. Ese es el esfuerzo. Muy amable. Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios, Federación Colombiana de Municipios. Pues a mí me encanta la noticia. Paulina Andrea Medina Alzate saluda. Buenos días, Paula Andrea. Bienvenida a Clicracia. Ceremonia educativa dice cordiales saludos. Qué bueno. A Paulina y a Ceremonia, una satisfacción muy grande. Estoy contento con lo que acabo de escuchar. Si ven, la subjetividad salta. Los sujetos que somos nosotros los periodistas se dejan ver. Es que como hemos insistido tanto en que la política tiene que hacerse pensando en el interés general, esta noticia que nos da o que nos corrobora hoy Gilberto Toro, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, nos satisface. En torno a este proyecto de acto legislativo de reforma al sistema general de participaciones, hay consensos, se han acercado los extremos, la polarización que tiene que existir, no con odios, que fue por donde empezamos la entrevista, sino con ideas diferentes, respetadas, con tolerancia. Esa oposición se acerca. Ojo que cuando hablo de oposición, estoy hablando específicamente de la oposición que hoy existe, que es la de la derecha a la izquierda. No,
estoy hablando de la oposición, venga de donde venga, por los opuestos, ha tomado la decisión de acercarse, de dejar de mirarse, de confrontarse para mirar hacia el todo juntos, filaditos, pensando en el bienestar de más de 53 millones de colombianos, que son los que viven en los 1.103, van a ser 1.104 municipios, mejor dicho, son 1.104 municipios, solo que el último municipio todavía no tiene alcalde. Oscar Mario Correa, obviamente tengo que estar feliz, y yo imagino que usted también. Es una claro. noticia para todo lo que nosotros aquí permanentemente insistimos. Don Roger, que es una buena noticia, una súper buena noticia, y más cuando veníamos escuchando pues que, por ejemplo, el departamento de Antioquia no iba a tener recursos, que no le iban a llegar, que le iba a llegar 0 pesos desde el gobierno nacional. Pues obviamente acá va a haber una distribución bastante importante de ese tema de dineros, y que esas obras de infraestructura que se tienen, todos esos proyectos de inversión social que se tienen, que se iban a ver de pronto perjudicados, pues no va a ser así, don Roger. Y me parece un buen espaldarazo del presidente Gustavo Petro, hay que decirlo. Me parece que silencia a muchos opositores que venían diciendo que obviamente por ese rencor y ese odio político que se vivía en el país, pues iban a castigar al departamento de Antioquia. Aunque es una iniciativa, como lo decía el doctor, frente al tema del Congreso de la República, que salga el presidente Gustavo Petro a través de su trino a decir apoyo esta iniciativa, ya es un avance significativo en el tema de recursos para el departamento. Es que a quien no le gusta recibir plática, don Roger. ¿Qué mandatario, por muy disgustado que esté con el gobierno nacional, no le gustaría recibir plática para poder ejecutar sus planes de desarrollo sin inconvenientes, sin proyectos, sin problemas? Pues yo creo que ahí no hay discusión, y creo que en el caso de Antioquia, pues el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los municipios, por muy opositores que sean al gobierno, pues hoy deben de estar felices y haciéndole fuerza que por fin pues se apruebe la totalidad de esta iniciativa en el Congreso de la República, ¿o no, don Roger? Sí, pero no quiero que se pierda de vista, todo lo que usted ha dicho es absolutamente positivo, importante, y así es. Qué bueno, porque tiene que ver con que se piense que las pugnacidades son innecesarias. Pero voy a insistir mucho en que haya una conciencia de trabajar juntos por el interés general, más Sí, que en eso. contra del otro, más que a favor de sus propios intereses particulares, partidistas, de políticos. Me gusta mucho eso de, como dice Gilberto Toro, por primera vez se ve esa posibilidad de acercarse. Por eso salió tan contento ayer el ministro del Interior, que habla siempre de concertación, no confrontación, concertación, y cada uno con sus puntos de vista, por supuesto.